había pasado menos de un mes, estábamos en consulta y yo te pregunto, Laura, es que yo estoy muy triste, yo quiero saber si Dios existe. Y Laura tenía un iPad con música de fondo en YouTube de ángeles. En eso se pone, no se puso pausa, siguió, estaba un video de música de fondo en YouTube y en eso se pone otro por encima del otro, o sea, se reproducen al mismo tiempo, diciendo que Dios existe y qué pasa después de la muerte. Hola, ¿qué tal, amigos? El día de hoy vamos a compartirles un testimonio muy hermoso, ahorita con Rowena. Te agradezco mucho que estés aquí con nosotros. Un gusto. El día de hoy. Invitarme. Vamos a compartir un caso muy lindo en el que hace 5 años Rowena tenía una relación con Dieguito, su novio, también de 5 años, ¿verdad? Él lamentablemente sufre un accidente automovilístico en moto. Fue un accidente repentino. Y cuando sucede esto, Rowena me busca para preguntar si había posibilidades de hacer conexión con él o saber cómo él estaba. Esto fue muy reciente, creo que el mismo día, ¿no? Sí, fue al siguiente día. Al siguiente día, ella me busca y bueno, pues, ¿qué les parece si dejamos a Rowena para que ella nos explique a detalle la manera como Dieguito se ha manifestado, las cosas que me transmitía y que decía que se las dijera a ella? Y pues él fue muy claro, muy conciso en la información que nos dio. Y bueno, y sobre todo lo que quiero puntualizar es como él, al morir en una forma tan repentina en su moto, pues él estuvo como en un momento de desorientación. Estaba desorientado, no sabía qué es lo que estaba sucediendo. Cuando él comprende que él había desencarnado, pues él entra en un estado como de crisis de ansiedad y estuvo pues bastantes meses tratando de comunicarse con Rowena y sus familiares. También hablé en su momento con su mami, con su hermano gemelo y con su hermana. Pero bueno, el día de hoy nos vamos a concretar en lo que platicamos con Rowena. Y bueno, pues me gustaría mucho que nos compartieras tu experiencia divina que tuvimos con Dieguito. Claro. Cuando pasa el accidente, teníamos una relación de alrededor de 5 años, íbamos a cumplir. Pues de pronto pasó algo, tuvimos un problema, nos distanciamos unos días y pues ya me marca su mamá de que había tenido un accidente fuerte, pero él muere casi al instante de que tiene el accidente. Pasaron minutos y fallece, o sea, fue el accidente y después ya fallece en el hospital. Entonces, para mí fue algo muy fuerte, en lo personal sí, fue algo que fue difícil vivir, pero me permití sentirlo, porque pienso que cada cosa que nos pasa en la vida es una lección y a eso venimos, a aprender. Claro. Y tenemos que vivir y sentir todo para poder progresar más como alma o trascender o ser mejor persona incluso. Claro. Bueno, entonces yo conocí a Laurita, entonces yo rápido fue como necesito hablar con Laurita para ver si me puede ayudar a saber de él, porque yo tenía mucha necesidad o ansiedad en ese momento, aunque era muy pronto. Claro. Entonces yo me comunico con Laurita y estábamos en una sesión, en ese entonces era COVID, en el 2020, sí. Era pandemia más bien, no COVID, y me acuerdo que lo primero que me dijo Laurita fue, me dice que te diga la ropa que traía puesta cuando fue el accidente, porque bueno, algunas personas son escépticas o a veces no creen o tienen dudas, se vale, es libre albedrío, pero yo soy una persona de mente abierta, pero aún así el mensaje primero fue ese de que dile que tenía esto y tal, dale. Entonces al decirme eso yo me quedé como, ok, o sea, fue como una sensación de a la vez de paz o de tranquilidad. Cuando te escuché que me dijiste eso, porque dije,
me describiste su moto y pues estamos hablando que Laura no lo conocía y hasta ese momento Laura no sabía que él había fallecido, o sea, no sabía del accidente ni nada. Entonces, de hecho, me mostró el accidente en una curva. Él dice, dile que pasó esto, dile que nadie tuvo la culpa, no quiero que busquen culpables, así tenía que ser. Él ya tenía Dios su destino para él. Entonces me dijo, dile que nadie tiene la culpa, dile que lo que traía puesto, dile cómo es mi casco. Y Laurita me describió cada una de esas cosas en esa sesión, entonces fue como, eres tú. Durante la sesión, eso fue lo primero impactante para mí, o bueno, se podría decir impactante porque sí es algo muy bonito, o sea, que Dios haya permitido que Diego se comunicara conmigo mediante Laurita, que es algo muy bonito, la labor de ella, porque te da una paz inmensa, o sea, su energía es muy bonita y lo que te transmite es algo muy lindo, que siempre que la ves sales sonriendo, sales con un curita en el alma, o sea, sales muy bien, Ay, la verdad es que sí. Qué Bueno, cosa, sí. es que me quieres. No, la verdad sí, la verdad. Bueno, entonces me empezó a decir eso. Él estaba un poquito confundido, porque pues él era una persona con mucha energía, con muchos planes de vida y al cortarse su vida así, él pues estaba como confundido, como enojado y de alguna forma yo podía sentir cómo se sentía y por eso yo tenía como la desesperación de eso. Claro. De buscarte. Pero gracias a Dios y a los ángeles que te encontré. Y me dijiste eso, me acuerdo muy bien. Otra de las cosas... ¿También en consulta? Sí. Estuvimos en consulta, ¿verdad? Sí. Y otra de las cosas que pasó en consulta fue que... Esos son como pequeñas cosas que me marcaron importantes que necesito decir de ahí de la consulta. Ok. Que estábamos, había pasado menos de un mes, estábamos en consulta y yo te pregunto Laura, es que yo estoy muy triste, yo quiero saber si Dios existe o quiero saber si hay, qué hay más allá o qué pasa con él porque él murió de una forma muy brusca y yo todavía estaba como tratando de resignarme o de procesar lo que había vivido. Y Laura tenía un iPad con música de fondo en YouTube de ángeles. Entonces estaba el iPad ahí normal y cuando yo termino de hacerle la pregunta a Laura de qué pasaba cuando alguien moría tan drásticamente, tan joven, si podía, qué había más allá o si Dios existe. En eso se pone, no se puso pausa, siguió, estaba un video de música de fondo en YouTube y en eso se pone otro por encima del otro, o sea, se reproducen al mismo tiempo diciendo que Dios existe y qué pasa después de la muerte y decir de la muerte así, a dónde van los seres que amamos y que todo es un plan divino, ¿verdad que sí? Claro, te respondieron de esta manera. Sí, estaba, porque siempre que hacíamos las sesiones decía Laurita que estaba Dieguito presente. Así es, fue maravilloso como Dieguito y bueno, como Dios te respondió en ese video. En ese instante. Nos quedamos impresionadas las dos. Nos quedamos así. ¿De acuerdo? Bueno, y otra de las cosas que hacía también, él tenía mucha energía y yo a veces estábamos en la consulta, Laura y yo, y él empezaba como a bajar el voltaje del consultorio y Laurita decía que nada más le pasaba conmigo. ¿Qué más? Bueno, me dijo muchas cosas que la verdad no habría forma de que ella lo supiera. Otra de las cosas que me acuerdo que me dijiste fue que habían pasado ya como un mes o 2 meses, no recuerdo el tiempo exacto, pero yo empezaba a recoger las cosas de la habitación porque como era una relación de muchos años, teníamos muchas cosas en común y él tenía muchas cosas en la casa y además regalos y anillos y todo eso. Claro. Entonces yo empecé a limpiar la habitación y a doblar las cosas y obviamente con mi dolor, con mi tristeza, a ponerlas en cajas, guardé las, joyas que usábamos, las guardé en una cajita y empecé así. Y en la siguiente consulta que tengo con Laura, lo primero que me dice fue que el día, no me acuerdo si dijiste día o si no, pero dijiste tal día
te vi arreglando nuestras cosas y vi que ya guardaste los anillos, vi donde pusiste mi ropa, vi que pusiste los zapatos aquí y vi que pusiste, ¿qué otra cosa era? Bueno, en una cajita los anillos, el supo, y vi que tienes porque yo tenía planes de cambiar el cuarto y está bien que cambies el cuarto porque él me lo había diseñado. Él era arquitecto y él me había diseñado la habitación. Entonces me dijo que está bien, que si quería cambiar el cuarto, que estaba bien. Y me dijo que no estaba triste o no se sentía mal porque que no me sintiera con culpa por recoger las cosas o por empezar a guardarlas, porque yo lo hacía con amor. O sea, yo estaba con tristeza, pero con amor, nunca con odio. Y él decía que no me sintiera culpable por hacerlo, porque él sabía que yo tenía que seguir con mi vida. Claro. Bien, bueno, y con esto, Rowena, podemos confirmar claramente que la muerte no existe, que el alma sigue viviendo y nuestros seres queridos de alguna manera se enteran de lo que hacemos. Tampoco es de que estén todo el tiempo observándonos, porque no es así. Es de una manera muy complicado de explicarlo, pero es de una manera diferente. Ellos hacen conexión en el momento en que nosotros pensamos en ellos. Ella estaba pensando en él y en ese momento él está ahí contigo. Y bueno, él estuvo contigo en muchos momentos de tu vida y puedo asegurar que él te acompañó, Rowena, a resolver de alguna manera el duelo, por un lado. Y por el otro lado, también en el caso de Dieguito, fue como teníamos que hacer un trabajo espiritual juntas de rezar por él, porque él no podía pues ascender, porque él dejó muchas cosas pendientes y sentimientos también pendientes con el tema del perdón. Entonces esto a él no le permitía avanzar y por eso es que se manifestaba con bastante frecuencia. Pero llegó un buen día en que Dieguito ascendió y ese día se manifestó con Rowena y se manifestó de una manera hermosa mediante un sueño. Y en el sueño, bueno, pues mejor platícalo tú, sí, porque estuvo lindo. Estuvo muy bonito, pasó, no recuerdo, quedó medio año más o menos, no recuerdo cuánto pasó, la verdad. Era un sueño donde yo estaba en una carretera y luego era como, pues era una carretera así larga con bosque alrededor y entonces luego apareció como un perrito café así grande y el perrito iba como que medio débil y luego fue haciéndose más fuerte y más grande y me hacía que lo siguiera. Entonces lo seguí, de pronto el perrito ya no es un perrito y se vuelve Diego, en paz descanse, y corre y yo solo lo veía pero yo no lo podía alcanzar. Entonces no sé, como a los metros se ve como una luz grande, inmensa, blanca, dorada, y era como la figura de Jesús, la que literalmente así con los brazos abiertos, y él voltea a verme, Diego voltea a verme, y yo me quedo paralizada viendo cómo luego él se va y se hace uno con la divinidad o con Dios. Con Dios. Se hace uno. Ajá. Y de ahí fue como, todo fue más paz, o sea, fue pues más tranquilo todo, él descansó. Así es. Cuando Rowena me explica este sueño, a mí me muestran de alguna manera a los seres de luz que es un sueño simbólico, en donde ahí podríamos ver claramente cómo Dieguito se sentía como indefenso, como desprotegido, como pequeño, y cómo fue fortaleciéndose. Y me decían que la fortaleza que él tenía era la fortaleza que Rowena le transmitía, porque Rowena es una persona muy espiritual y las oraciones que ella hacía por él le ayudaron a que él se fuera fortaleciendo. Y como ella sufría mucho y estuvimos como muy al pendiente del estado emocional de Dieguito, pues rezaba mucho ella, y yo rezaba también por mi parte, y de alguna manera él se manifiesta mostrando que él ya está en la luz con Jesús, e inclusive se sonríe
y dice en forma muy como graciosa, dice, mira, soy igual que Jesús, porque realmente sí es muy parecido a Jesús. Dieguito es un hombre muy atractivo, y sí es bien parecido a Jesús, y él estaba muy contento y agradecido. Inclusive él también comentaba que él no sabía que existía este tipo de conexiones, que se podía hacer esto, y él estaba súper agradecido con esto. Y pues bueno, él ya ascendió al plano espiritual. Y aprovecho para comentar también algo muy importante en el caso de Rowena. Ella es una persona muy sensible, y por eso ella puede también hacer conexiones muy próximas con el mundo espiritual cuando ella está en un estado cuando ella sueña o está dormida. Es cuando el mundo espiritual hace más efecto, por decirlo de una manera. Y Rowena ha tenido sueños premonitorios. Ella soñó inclusive la muerte de Diego. Ella soñó antes de que eso sucediera. 2 años antes ella sueña la muerte. Y también, por otro lado, comentar que el alma de nosotros sabemos cuándo vamos a morir. Diego también sabía que su muerte estaba próxima, en el sentido de que también hizo algún comentario y mencionó en qué lugar iba a ser velado. Entonces, bueno, pues es el testimonio que queríamos compartirles. No sé si quieras agregar algo más. Lo de los sueños, pues que sí. A ver. Sí, platícanos sobre tus habilidades, sí, porque has soñado muchas cosas que se hacen realidad. En ese caso del sueño de cuando falleció, bueno, 2 años antes de que fuera el accidente de Diego, soñé yo no conocía a mis abuelos maternos. No, cuando yo nací ya no existían. Entonces yo no los conocí aquí en la tierra. Entonces yo estoy dormida y sueño que estamos en una casita de madera, con una chocita, con un comedor chiquito, así con un mantel rosa, y mis abuelos bajan, porque ellos me dijeron que bajaron y estaban sentados en el comedor, y yo sabía que eran mis abuelos porque pues yo los conocía en fotos, nada más. Entonces me dicen, ay hija, qué bueno que te vemos, aquí estamos, hace mucho que no veníamos, así dicen. Entonces yo pues feliz porque los estaba viendo en el sueño, claro, que era un sueño muy real. Entonces ellos me dicen, no te vas a poder quedar en esta vida con Diego. Y yo le digo, fue impactante porque yo era una adolescente, o sea, y enamorada de Diego. Era él, enamoradísima. Entonces me quedé como en shock, tendría como 17 años yo, más o menos. Le digo, ¿cómo? ¿Pero por qué? Dice, es que en esta vida no te vas a poder quedar con él. Le digo, pero dígame por qué. Y luego, es que algo le va a pasar. Y le digo, bueno, pero dígame por qué. Y luego, no nos permiten decirte, pero solamente te estamos diciendo lo que podemos. Entonces uno de mis abuelos, mi abuelo, el papá de mi mamá, el hombre, vaya, mi abuelo Salvador, me dijo, él me quería decir, y entonces mi abuela le decía que no, lo estaba deteniendo. Entonces mi abuelo me muestra, me hace como si yo viera a través de él. Pasa Diego, va en la calle, era una avenida grande, de hecho fue en la avenida donde él murió, o donde fue el accidente. Iba, y entonces iban como unas personas persiguiéndolo en el sueño, y él iba corriendo, iba como perdido. Entonces iba tan distraído que no sé cómo estuvo, que en un muro del metro, vaya, una piedra lo aplasta, y entonces él queda agonizando ahí. Para mí en el sueño fue como si tenía el corazón aquí en la garganta, horrible. Entonces me quedé como, no, o sea, llorando. Y entonces le digo, pero ¿qué va a pasar? O sea, yo todavía como en shock. Y dicen, es lo que te podemos decir, cuídate mucho. Algo así fue como el sueño, y en eso yo me levanto, pero me levanto con la sensación de inquietud, de saber que era un mensaje, que no era un sueño. Así es. Entonces, pues ya al pasar los años, lo dejé pasar porque obviamente no siempre se está preparado para aprender de los mensajes o para saber interpretarlos, vaya, los mensajes, que todo el mundo recibe mensajes de sus ángeles y de sus guías, pero a lo mejor no saben interpretarlos o no saben si dejarlos pasar o no.
Yo en ese momento pues había un presentimiento en mí que era algo que me iba a doler, nada más, no malo, sino que sabía que me iba a doler, entonces lo dejé. Solamente vivía como con un poquito de miedo de repente. Ajá. No siempre, porque seguí con mi vida, pasó el tiempo normal. Pero luego ya pasan los años, pasaron 2 años, 2 años y medio, y luego pasó el accidente, precisamente en esa avenida, y precisamente en un muro. Sí, fue una advertencia del mundo espiritual. Ahora sí que tus abuelitos son los que se manifiestan para advertirte eso, porque de alguna manera ya estaba como escrito o predestinado el destino de Diego. Esto es como muy común encontrar este tipo de situaciones en donde los familiares o seres de luz nos advierten a veces algunas situaciones, esto con la finalidad de que nosotros pues podamos digerir un poquito mejor la información, porque pues sí es muy, muy doloroso el saber que tu novio muere de esa manera. Sí. Pues muchas gracias, Robina, por compartirnos este testimonio tan bonito. Sabes que te quiero mucho. Yo también te quiero. Y gracias por todo, porque la verdad Laurita me ayudó bastante en mi vida, bastante. Es un ser de luz. Yo siempre digo que cuando vengo a sus consultas sale uno, ¿cómo lo puedo explicar? Como con un rayito de sol adentro del alma. O sea, es un curita para el alma. Es como si ella, de alguna manera, cuando hablas o la ves o simplemente que te diga algo, o en la consulta, vaya, te transmite una energía muy positiva, como muy de paz. Entonces, que eso te hace salir mejor. Nunca entras a la consulta y siempre sales mucho mejor, nunca sales peor o igual, siempre sales, te llevas algo bien o te llevas algo aprendido o su bonita energía te transmite algo muy lindo. Y yo siento que es como, pues no sé, como si ella tuviera una energía de luz muy bonita que te la transmite y te ayuda como a ti mismo curarte de alguna manera, como curar tu alma o curar tus heridas o aclarar tu mente. Yo siempre lo digo. Ay. Mientras estás diciendo esto tan bonito, pues es que está tu mami aquí presente. Y bueno, Rowena, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y discúlpame la interrupción. No. Pero pues tu mami es muy insistente y pidió darte sus mensajes, por ese motivo cortamos la comunicación. Espero sea de utilidad lo que te dijo y te dé sentido todo lo que ella te está diciendo. Sí. Y ella agradece mucho todo lo que tú haces por tu papá, por tu hermano. Y ella te está dando un permiso para que tú te vayas a Europa. Y te acomodó todo. Dice que ella te acomodó todo en cuanto a inclusive el tema del dinero. Todo te lo acomodó para que te vayas allá. A ver, ¿nos quieres compartir? Porque ya me dio curiosidad a qué se refiere ella. Es que, bueno, me quiero ir a estudiar a Dublín un tiempo, a Irlanda precisamente. Y después quiero hacer mi maestría en psicología. Pero pues fallece mi mamá. Eso lo tenía en planes de hace muchos años, pero por causa de la enfermedad de mi mamá, pues yo no la podía dejar sola. De alguna manera se escucha raro, pero bueno, es como pasó. Entonces, cuando fallece mi mamá, Laura pues asiste conmigo al funeral. Y entonces Laura, obviamente Laura no sabía de mis planes. Ni nada, porque no se los había comentado. Ella se acerca y pues me da el pésame y luego me dice, tu mami está bien, tu mami está bien. Ella se fue bien, ella se fue a su hora, descansó, pero ella quiere que te diga que te vas a ir a Europa, que cumplas tu sueño y que cumplas todos tus planes que tienes y que ella te da la libertad y de alguna manera ella va a estar conmigo guiándome o cuidándome para que las cosas salgan. Sé que se escucha extraño, pero todo en el mundo espiritual tiene que ver con la tierra, de alguna manera, porque ellos ayudan a que las cosas se acomoden para que funcionen, o para que coincidas con ciertas personas, en el caso de Laurita, que es un ángel, coincidir con ella para que ayude a más personas que tengan su dolor o que necesiten cualquier tipo de ayuda. Entonces, yo para irme a estudiar necesitaba una cantidad de dinero para tenerla en mi cuenta
por si cuando esté allá no tengo trabajo o X cosa, para que vean que tengo con qué subsistir. De perdido 3 meses. La cantidad no la tenía. Entonces, de pronto, pues, le pedimos, ¿cómo lo puedo decir? Pues apareció de alguna forma u otra de la nada en la vida, o bueno, fue por mi mamá, vaya, llegó a mis manos y por eso lo voy a poder hacer, porque ella me ayudó. O sea, yo le pedí a Dios y le pedí a los ángeles y Laurita y todo, pero mi mamá fue como ella de alguna manera se movió y me ayudó haciéndome saber que ya está para mí. Y ahorita Laurita me está diciendo que el mensaje fue que mi mamá está diciendo que ella me ayudó a conseguir todo y ella quiere que haga mi vida y que cumpla mis sueños. Sí, pues bueno, pues muchas gracias, Rubina. Y tu mami, que es muy linda y que bueno, no te deja. Bueno, pues espero que este testimonio pues ayude para hacer conciencia de que realmente pues no morimos, y la prueba está de que ahorita en este momento se manifestó tu mami, justamente, ¿verdad? Ellos están presentes todo el tiempo están, pues no vigilantes de nosotros, pero saben de nuestros acontecimientos importantes. Ellos nos ayudan mediante energía de luz que ellos nos transmiten, ellos nos alientan y bueno, pues muchas gracias, Rubina. No, a ti por invitarme, ¿sabes? Sí. Cualquier cosa aquí estoy y yo sé que cuento contigo y muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Laurita. Gracias a ti. Bye. Bye.